Bueno, el Señor les bendiga a todos. Pues vamos a estar de pie para comenzar nuestra enseñanza en esta mañana mientras leemos en el libro de los Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Vamos a leer del verso 3 hasta el verso 5. Efesios 1, del verso 3 al verso 5. Recuerde que este tema lo estamos titulando Posicionados en Cristo. Posicionados en Cristo. Ese es el tema que tenemos y que lo estamos desarrollando pues mediante la gracia del Señor. En Efesios capítulo 1, el verso 3, dice la palabra del Señor: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios añada bendiciones a la lectura de su palabra. Amado Padre Celestial, nos encomendamos a ti, Señor, en esta mañana, bajo tu gracia y tu divina misericordia, Señor, para que tú nos des acceso al libro que estaba sellado con 7 sellos, Señor, y lo impartas en esta mañana para nosotros. Que estas escrituras sean abiertas en nuestros corazones y podamos entrar a esos lugares celestiales, Señor, que son en ti, en Cristo Jesús, en donde estamos posicionados. Concédelo, Señor, para gloria tuya lo pedimos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, es un tema muy hermoso, hermano. Hemos estado mirando el contexto de todo esto y en verdad pues es precioso mirar cómo Dios nos dio la promesa. Esa promesa en sí mismo. Por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Esa es la promesa. Un espíritu, un cuerpo. Todos fuimos bautizados allí. Todos. Todos fuimos partícipes de la misma experiencia, de la misma naturaleza. Aunque cada uno de nosotros de diferente manera, porque cada simiente da según su género, pero el agua de vida es la misma, y de ella tomamos todo, de ella nos nutrimos todo, y de ella participamos todo. Un espíritu, un cuerpo, y fuimos bautizados en él, en ese cuerpo. Esa es nuestra promesa que está cumplida. Es una promesa cumplida. Un cuerpo que fue ungido, el alfa y la omega, el principio y el fin, fue traído a este lugar y fue presentado como el cuerpo en el cual fuimos todos bautizados. Era Dios en carne, el esposo y la esposa en una sola carne, porque ella es Él. Así que allí está nuestra promesa. Nuestra promesa fue desplegada. Nuestra promesa fue traída y fue presentada como un cordero inmolado en la sangre, bañado en la sangre que fue derramada en el Calvario. Así que ese espíritu desplegó toda la naturaleza de Dios en un cuerpo. Nos bautizó a nosotros en ese cuerpo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, que estaba en sí mismo,
su propia voluntad. Y esa voluntad es la revelación de Jesucristo. ¿Quién es Él en tiempo presente? ¿Cómo fue que Él se expresó a nosotros hoy? Esa revelación es la que te posesiona a ti de una tierra. No de lo terrenal, pero una tierra celestial. Una Jerusalén que viene del cielo, tu ciudad, tu verdadera ciudadanía está allí. Y te posesiona de ella. Porque cuando tú te encuentras con esa ciudadanía, con esa ciudad, con esa naturaleza, tú sabes que tú perteneces allí. Que tú eres de ella. Porque allí están todas las bendiciones espirituales del Señor. Y cada creyente debe poseer esa tierra. Nadie puede poseerla por él. Nadie puede poseerla por usted. Nadie puede ocuparla por usted. Usted tiene que ocuparla. Ese lugar es para ti. Ese lugar fue dado a ti. Nadie más puede ocuparlo. Nadie más puede recibir. Así que esa promesa te hace conocer tu lugar como hijo de Dios, como simiente predestinada para la gloria de Dios. Y entonces llegas a reconocer que tú eres producto de una unión, la unión del novio celestial y la novia terrenal. Tú naciste de esa unión. Llegas a reconocer tu origen, llegas a reconocer tu familia, llegas a reconocer tu tierra, tu ciudadanía. Llegas a reconocer que eres linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tu descendencia viene de eternidad y reconoces quién es tu padre y quién es tu madre, porque ella es él. Ella es él. Entonces reconoces que está nuestro Padre Celestial y está el Shaddai, el de los pechos, el cual te amamanta, el cual te sustenta. Padre y madre, esposo y esposa, una sola carne. Llegas a reconocer. Entonces, cuando un creyente llega a esa revelación, que es la revelación de Jesucristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, entonces conoce que su descendencia es genuina, es real. Es una descendencia pura, es una simiente original que no ha sido mezclada con nada. No fue mezclada. Por eso usted pasó por las denominaciones o por el mundo, pero ni las denominaciones ni el mundo pasaron por usted. No podían, porque era una simiente genuina. Era un grano de mostaza que no se mezcla con nada. Usted no se pudo mezclar con eso, porque eso no era su naturaleza. Pero cuando llegó su verdadera naturaleza, en la revelación de Jesucristo, su palabra vindicada, entonces usted reconoció que esa sí era su verdadera naturaleza, su verdadera simiente. Que llegue a saber que usted no es un híbrido. Usted no es parte de este mundo y parte de Dios. Usted no es un híbrido, usted es de Dios completamente. Usted no es híbrido como Caín, sino un nacimiento original que no tiene mezcla, porque fue creada directamente por Dios. Y es esa creación original que Dios dijo allí en Génesis 1:11. Él dijo que cada simiente dé conforme a su género. Usted es esa simiente que fue hablada en el principio, no la que fue formada después como un híbrido en una naturaleza pecaminosa, sino la que fue creada originalmente en la palabra de Dios, en Dios mismo. Ahora, fíjese, yo quisiera introducir aquí lo que dice el profeta con respecto
a ese animal híbrido, ¿no? Que él los compara como un mulo, como una mula. Una mula es una simiente, es un animal mezclado, parte caballo y parte burro. Dios creó a un burro, Dios creó a un caballo, pero Dios no creó a un mulo. Vino el hombre y mezcló esas dos razas, esas dos simientes, y creó un animal distinto a la creación. El profeta lo dice allí, en la página 13 del mensaje de adopción, parte 1, la página 70, perdón, el párrafo 70, página 13, párrafo 70, dice el profeta: digo esto del hermano Buck Clinborn, un amigo mío. Si hay algo en el mundo que es ilegítimo, que no fue creado por Dios, cualquier cosa en el mundo es un mulo. Un mulo es lo más bajo de todas las cosas. Él no sabe lo que es. Él ya no se puede reproducir. Un mulo no puede ser cruzado con otra mula y llegar a ser una mula. Allí termina. Él no sabe de dónde vino su papá, ni tampoco conoce a su mamá, porque él es un pequeño burro y una yegua. Dios nunca hizo eso. No le atribuyan tal cosa a Dios. Dios nunca hizo eso. Dios dijo: todo producirá según su género. Sí, Señor, pero un mulo, su papá era un burro y su mamá era una yegua. Así que él no sabe a qué pertenece. Él es un caballo tratando de ser un burro, o un caballo tratando de ser un burro, o un burro tratando de ser un caballo. ¿Sí? Él no sabe a dónde pertenece. Y él es la cosa, vea esto, y él es la cosa más terca que hay en el mundo. Uno no puede tener ni un poquito de confianza en él. Fíjense, ese es un mulo. Terco, por eso dicen terco como una mula. Porque es que por donde meten la cabeza, por ahí es. Por ahí se meten y ahí es, y nadie lo saca de allí. Una mula. Un animal terco. Y él dice, y de esa manera es mucha gente en la iglesia. Ellos no saben quién es su papá, no saben quién es su mamá. Lo único que saben es que son, ya sea presbiterianos, metodistas, bautistas o pentecostales o algo. Ellos no saben de dónde vienen. Y a un burro viejo o a un mulo viejo uno le puede gritar tanto como quiera gritarle, y él se quedará parado allí y parará esas grandes orejas y mirará. Uno puede predicarles toda la noche y no saben ni un poquito más cuando se van de lo que sabían en cuanto entraron. Ahora, eso es correcto. No quiero ser grosero, pero quiero decirles la verdad. Pero hay una cosa que pueden hacer: son buenos trabajadores. Son buenos trabajadores. Oh, solo trabajan. Eso me trae a la mente un montón de estos armenianos que siempre están tratando de abrirse camino hacia el cielo. Eso es correcto, un mulo. O la sociedad auxiliar de damas y las docenas de pollo para el salario del predicador, y tenemos que tener este baile y esto social. Solo es trabajar. ¿Y ellos para qué están trabajando? Pregúntele: ¿recibiste el Espíritu Santo desde que creíste? Ellos pararán sus orejas y no saben a dónde pertenecen. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde fue que todo esto? ¿Qué quiere decir usted con el Espíritu Santo? Yo nunca he oído nada al respecto. Oh, usted debe ser alguna clase de fanático. No saben quién era papá o quién era mamá. Y tampoco uno tiene que golpearlos en todo lo que hacen. Golpearlos aquí, golpearlos allá, golpearlos aquí, golpearlos allí. Eso es correcto. Un mulo viejo. Esa clase de gente que les gusta ese tipo de predicación, ¿no? De todo es golpe. Para que puedan moverse un poquito en las cosas celestiales, hay que darle palo. Así es un mulo. Así es un mulo.
Es un animal híbrido. No sabe si es caballo o es burro. Son animales de trabajo. Porque trabajan más que el caballo y más que el burro. Sí, son fuertes. Sí. Pero no se descuide con un mulo, porque miren, lo que se descuide le va a meter una patada. Lo va a patear. Sí. Un mulo lo ve usted en el suelo y el mulo lo que va es a patear. En cambio que un caballo viene, un caballo es noble, se cae, el caballo más bien viene a tratar de ayudarlo. El mulo no, el mulo cuando lo ve usted en el suelo más bien lo patea más duro. ¿Sí? ¿Sí? Sí, señor. ¿Sí? Son tercos. Y usted no puede confiar en ellos. ¿Sí? Hay que golpearlo. Hay que golpearlo para que se mantengan en el camino. Hay que golpearlo para que se mantengan. Porque si usted lo deja por su cuenta, agarra en cualquier lado y bueno, hay problema. Agarra un farallón, si es posible se tiran para el barranco. Hay que golpearlo para que se mantengan. Hay que golpearlo, que siempre está dándole pavo. ¿Sí? Pero un caballo no es así. Un creyente no es así. Y el profeta compara la simiente real de Dios con un caballo pura sangre. Un caballo pura sangre. ¿Sí? La verdadera simiente original. Vea lo que él dice. Pero les digo, dice el profeta, página 14, párrafo 75. Pero les digo, ustedes no tienen que hacer eso con un verdadero caballo de pura sangre. Solo truene el látigo una sola vez. Y hermano, él sale disparado. Él sabe lo que está haciendo. Oh, qué agradable es montar un pura sangre. ¿Sí? Qué agradable es decir, vamos caballo. Oh, hombre, más vale que se agarre bien, bien fuerte, porque él va a dejar así en el aire. ¿Sí? De esa manera es con cristianos de pura sangre verdaderos. Aleluya. Recibid el Espíritu Santo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Salen disparados tan rápido como pueden llegar al agua. Ellos salen disparados. No pueden descansar día y noche hasta que ellos reciben el Espíritu Santo. ¿Por qué? Ustedes saben, un cristiano sabe quién era papá de él. Se necesitan dos para producir un nacimiento. Eso es correcto, papá y mamá. La mula no sabe quién era papá o quién era mamá, pero nosotros sabemos quién era papá y mamá. ¿Ve? El alfa y la omega, el primero y el último. ¿Ve? Porque nacimos de la palabra escrita de Dios, confirmada por el Espíritu. Pedro dijo en el día de Pentecostés, si os arrepentís, si os bautizáis, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo. Y hermano, un verdadero cristiano nacido de nuevo, oh hermano, su espíritu tan pronto como él recibe la palabra, él recibe el Espíritu Santo. Pregúntele algo entonces, él sabe dónde está parado. ¿Cree usted en sanidad divina? Amén. ¿Cree usted en la segunda venida? Amén. Hay gente que no cree en su segunda venida. Pero el creyente de hoy cree en su segunda venida. Sabe que él ha venido. Oh, hermano. Un hombre, una mujer nacidos de nuevo están tan seguros de la venida del Señor Jesús. Ellos están tan seguros que recibieron el Espíritu Santo, así como hay un Espíritu Santo para ser dado. Sí, Señor. Oh, sí, Señor. Yo recuerdo una película, sí me gustó esa película sobre un caballo, hermano, que llamaban El Gran Rojo. Secretaria se llamaba él. Era un caballo de carrera. Y fue una historia real. Basada en una historia real esa película. Ese caballo existió, Secretaria. Y él compitió en los 3 grandes títulos de los caballos que ganan los caballos. Era un caballo grande. Y la cuestión era, para comentarle un poco, porque es que me gusta tanto la historia, porque tiene mucho que ver con esto. La granja donde
él fue criado, el Aras, pues la finca estaba, digamos, en ruinas, estaba quebrada, pues. Y el señor, el dueño de la finca, él había perdido su dinero, pero él había apostado por un linaje. Y su hija, que se encargó de la finca, se dio cuenta que su papá había venido mezclando varios pura sangre que tenían fuerza, que tenían velocidad, y lo fue trayendo en varias generaciones hasta que trajo a un caballo que combinaba la fuerza y la velocidad. Pero nadie creía en él. Así que la hija se encargó de ver y apostó todo a que, o sea, fue a buscar patrocinantes para que le dieran para ella poder inscribir el caballo, porque ella quería que el caballo iba a ganar. Y muchos no creían en ella, pero hubo quien se arriesgó y le dio el dinero. Así que trajo el caballo ganó el primer gran premio, hermano. Y ganó, bueno, arrasando, ¿sí? Era rápido, pero decían que no era fuerte. Luego ganó el segundo, eran los 3 grandes premios que había, la triple corona que llaman. Y cuando vino la tercera competencia la llamaban la matacaballos, porque era una distancia demasiado larga y el que sabía tenía que agarrar el caballo y aguantarlo para que no se cansara, porque el caballo se le podía explotar el corazón. Así que decían que ese caballo que ganó la primera, que ganó la segunda con un ritmo tremendo, pero que la tercera no iba a poder mantener ese ritmo, porque si agarraba ese ritmo, lo que iba a hacer es que él iba a dar un infarto al caballo. Pero el jinete confió en el caballo y lo dejó correr. Cuando arranca, hermano, mire, ese caballo, y yo vi la carrera, la que fue grabada, porque eso fue en el año 75 fue esa carrera. Y el caballo salió, hermano, bueno, adelante, corriendo, y le sacó medio cuerpo al de otro le sacó medio cuerpo, luego sacó un cuerpo y otro cuerpo, y decía, nada, ese caballo no aguanta esa carrera. Por la fuerza que llevaba ese tremendo caballo, y corre, y arrancó, mi hermano, sacó como 9 cuerpos. Y la gente pensaba que el caballo iba a acabar desmayado, pero ¿qué va? Ese caballo agarró más fuerza todavía. Le sacó 9 cuerpos de ventaja y ganó de punta a punta, y bueno, sobradísimo. Un tremendo caballo. Todo el mundo sorprendió con ese caballo. Bueno, ese es un creyente verdadero. ¿Eh? La gente cree que cuando usted comienza a subir en estas cosas celestiales, usted se va a reventar como se revientan los samuros y los halcones. Pero resulta que usted comienza a subir más alto y más alto y más alto, y mientras más alto sube, más fortaleza hay en usted, en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque usted es linaje escogido. Usted tiene una descendencia pura. ¿Ve? Y no hay fuerza del enemigo que pueda con el poder vivificador del Espíritu Santo que está en usted, que lo ha vivificado, que lo ha levantado a lugares celestiales en Cristo Jesús. Y mientras más fuerte es la lucha, mientras más larga es la carrera, bueno, más cuerpo de ventaja usted le va a sacar al enemigo. ¿Por qué? Porque hay un linaje en usted. Hay unos genes en usted que vienen de eternidad y que lo colocan en esos lugares celestiales. Oh, hermano, esto no es para miembros de iglesia. Esto no es para pollos y gallinas que están queriendo comer por allí algún alimento, usted sabe, blandito, algo que no que puedan digerirlo. No, hermano, esto es para gente que puede comer de ese alimento sólido, porque ha tenido una experiencia personal con el Señor, porque han nacido del Espíritu, han nacido de la promesa, de la unión invisible del novio y la novia, y están presentes ahora, tomando lugar allí. Jesús le dijo a la samaritana, allí en Juan capítulo 4, el verso 23,
le dijo: mujer, créeme, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca. Es el Padre buscando a tales adoradores que adoran en espíritu, que adoran en verdad. También dijo él en Juan 17:17, orando por sus discípulos, él dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Allí está nuestro origen, en la palabra revelada. Ahí está nuestra descendencia, ahí está nuestra identificación. Es la misma promesa, la misma palabra, el mismo poder vivificador que impactó a aquellos creyentes en la antigüedad. Es el mismo que hoy ha impactado al creyente de este día y te ha colocado en el lugar celestial. Es el mismo Espíritu, no ha menguado en nada, no ha variado en nada. Es el mismo Dios que abrió el Mar Rojo. Es el mismo Dios que abrió el Jordán. Es el mismo Dios que trajo la columna de fuego. Es el mismo Dios que le habló a Job en un torbellino. Es el mismo Dios que rugió en el monte Sinaí, que trajo las tablas de la ley. Es el mismo Dios que llamó a Lázaro de la tumba y le dijo: ven fuera. Es el mismo Dios que clamó en la cruz del Calvario: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Es el mismo Espíritu que ahora está entre nosotros, haciendo lo mismo entre nosotros. Crea en Él, crea en lo sobrenatural de Dios, porque está en medio nuestro, está entre nosotros. Aleluya, sí, Señor. Es la misma persona. Ellos han recibido el mismo Espíritu, lo hemos recibido, y eso nos ha posicionado en la promesa. Entonces sabemos quién es papá y sabemos quién es mamá. Sabemos que la sangre de Jesucristo, la vida del Cordero, nos ha lavado de todo pecado. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Entonces usted sabe de dónde viene. Sabe de dónde viene porque usted ha nacido del Espíritu que lo ha llenado de esa unción de Dios. ¿Sabe dónde está parado? ¿Por qué sabe dónde está parado? Porque está en la tierra de Canaán. Está pisando su patria celestial. Ha llegado a su origen. Usted sabe que es un verdadero cristiano porque está en Cristo y el Espíritu de Cristo se mueve en usted. Así que un creyente así, que sabe dónde está parado, pregúntele entonces si conoce al Señor. Pregúntele si sabe del rapto, si sabe de su segunda venida, si sabe de las bodas del Cordero. Pregúntele sobre eso. Pregúntele si cree en la venida del Señor. Pregúntele si ha recibido el Espíritu Santo. Ese creyente o esa creyente responderá desde su primogenitura, porque esa es nuestra primogenitura. Responderá desde allí, que saben en dónde están caminando. Conocen a Dios por experiencia personal, no por religión, no por un pastor, pero la conocen porque Dios mismo se ha encontrado con ellos. Gloria al Señor. ¿Cuántos creen eso, mis hermanos? ¿Cuántos saben que esa es la verdad de Dios para nosotros hoy? Bendito sea el nombre de Dios. Mire, Él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual. Bendecidos allí. No solamente con un poquito,
sino con toda bendición espiritual. No solamente para el pastor, no solamente para el ministro, o el hermano, o quien sea, para todos. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso no significa que usted no tiene que pasar por luchas. Eso no significa eso. Pero significa que usted está bendecido. Crea eso, hermano. Usted está bendecido, usted está en una bendición. No es lo que piensa la gente de bendición porque tiene bienes materiales. Usted está bendecido. Y esa bendición prevalecerá sobre el enemigo. Recuerde eso. La promesa que él le hizo a Josué no fue que él no iba a luchar, sino que en medio de la lucha nada le haría daño. Usted tiene que creer eso. Saber que mientras esa bendición está en usted, nada le va a hacer daño. El enemigo podrá soltar los golpes que quiera, tratar de dañarle lo que quiera, pero no le va a hacer daño. Usted va a seguir adelante. Eso no le va a afectar. Quizás lo estremezca, pero al final del día usted podrá arrodillarse delante del Señor y decir: gracias, Señor, porque he prevalecido. El enemigo trató de estremecerme, logró golpearme, pero no logró herirme. Sigo en pie, sigo creyendo igual, sigo tomando mi promesa, sigo mirando hacia mi lugar celestial. No he perdido la fe ni un poquito. Estoy de pie, aunque el enemigo ruja, aunque esté molesto, aunque se ponga difícil la situación, pero sé que tú estás conmigo. Así es. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios está en usted. Sea cual fuera la circunstancia, la bendición de Dios está sobre usted. Toda bendición espiritual ha sido dada para que usted entre allí. Porque usted ha entrado en Canaán y está pisando su posesión. Esa es su posesión. Por eso fue que él dijo: venid a mí los que estáis cargados y cansados, yo los haré descansar. ¿En dónde estamos descansados? En Cristo Jesús. En saber que él ha abierto las puertas celestiales y hay bendición para nosotros hasta que sobreabunda. Quizás el mundo nos ve diferente. Quizás nos vean como los más despreciados. En medio de tantas luchas, bueno, pero allí en medio de eso está la bendición del Señor. Así como Pablo fue fortalecido mientras estaba encadenado en un barco que iba rumbo a Roma. Mire, es la condición de Pablo, hermano. Encadenado, enjuiciado, preso injustamente, tirado allí en un barco, y sin embargo la bendición de Dios estaba sobre él. ¿Quién lo hubiera pensado? Si nos vemos en la forma natural, diríamos: bueno, y si estaba bendecido, ¿por qué no lo liberó de allí? ¿Por qué no lo puso libre y lo dejó? Pablo tenía que ir a Roma. Él tenía que testificar en Roma. Y ve la condición en la que él fue a Roma: encadenado, azotado, golpeado. Y para peor situación, una tormenta los envolvió y los estaba zarandeando por todas partes. ¿Usted no cree que usted va también en ese camino? A veces nos toca ir encadenados, humillados, expuestos por el mundo, vilipendiados.
Y sin embargo usted está allí guardando su paz porque sabe que el ángel del Señor está al lado suyo. ¿Ve? Véalo espiritualmente. Usted va allí en cadenas, en medio de las pruebas, quizás es un aguijón en la carne. ¿Ve? Y para peor situación, entonces llega la familia y también comienza con un berenjenal, una tormenta allí en medio de la familia. Son situaciones que vivió Pablo, situaciones por las que usted y yo también pasamos. Pero ¿qué hizo Pablo? Él estaba confiando en el Señor. ¿Ve? Y el ángel del Señor que estaba allí habló con él. Dijo: no temas, el barco se va a perder. El barco se va a perder, pero ninguno de los que están contigo perecerá. Yo te los he entregado. Y Pablo fue confiando en esa promesa. Le dijo a aquellos incrédulos, porque eran incrédulos, el centurión y los soldados y el resto de la tripulación y los presos, le dijo: mire, tened buen ánimo, no decaiga su semblante, tened buen ánimo. Ellos estaban angustiados en medio de aquella lucha, en medio de aquella tormenta, de aquellas olas que los iban a golpear. Él le dijo: tened buen ánimo, no se desanimen, el barco se perderá. El barco se perderá, pero ninguno de ustedes perecerá. Dios me los ha entregado. El ángel del Señor al que el sirvo me ha hablado en esta noche y me ha dicho que todos sobreviviremos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ve? Alabado sea el nombre de Dios. Uno tiene que dejar a Dios que obre en medio de la lucha, en medio de la prueba. Y si es necesario que el barco se pierda, bueno, se perderá, pero Dios nos va a entregar a nuestra familia, a los que están con nosotros. Ninguno se perderá. ¿Qué me refiero con el barco? Bueno, a veces lo material se pierde, hermano. A veces hay cosas que uno tiene que dejar. ¿No recuerda cómo era el hermano Biondi en cuanto a eso? Ay, yo todavía escucho gente que lo critica. Oye, pero es que el hermano Biondi era así, era asado. Esa era su manera de ser. A veces las cosas materiales, él decía: deja eso. Deja eso. Deja que se pierda. ¿Por qué? Porque sabe que es el enemigo. Entonces uno tiene que tener pues esa sabiduría, saber que el ángel del Señor está a nuestro alrededor y lo guarda, hermano, de todo. Guarda, sí, Señor. Ese mismo espíritu que fortaleció a Pablo, que habló con él mientras las olas rugían a su alrededor, es el mismo espíritu que habla con usted mientras las olas rugen alrededor. Es el mismo que viene a traerle un pan espiritual de su promesa cuando no hay nada que comer. Es el mismo que abre camino donde no hay camino y que no te desampara aún en las peores circunstancias. El mismo Espíritu Santo que hizo regocijarse a los hijos de Israel, que hizo regocijarse a María cuando vio la obra de Dios cumplida en su prima Elizabeth. El mismo que hizo regocijarse a David cuando vio el arca del pacto venir al pueblo, venir a
a casa. Y él danzó y bueno, se regocijó. El mismo Espíritu Santo que le dijo a Moisés, di la palabra. ¿Por qué clamas? Di la palabra. Ese mismo Espíritu Santo es el que le hace a usted regocijarse hoy y alabarle y cantarle y batir sus palmas y abrir su corazón en adoración a Él. Ese es el mismo Espíritu. Aleluya, ¿ve? ¿No es precioso estar juntos los hermanos en armonía, adorando y regocijándose en el Señor? Aunque ruja la tormenta, aunque el mundo tiemble, nosotros estamos contentos, regocijados de recibir lo que hemos recibido, porque es eterno. Aleluya. Mire, usted está asentado en lugares celestiales, ¿ve? Bendecidos en esos lugares que Dios mismo preparó para que le alabemos, para que alabemos en Él, para que nos regocijemos en Él. Él mismo preparó eso y lo asentó usted allí. Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. En su palabra. Vea lo que dice el profeta en la página 16 del párrafo del mensaje a adopción, página 16, el párrafo 92. Dice el profeta, paremos aquí solo un minuto más. En lugares celestiales, ahora, no en cualquier parte, sino en lugares celestiales. Estamos reunidos en celestiales. Significa la posición del creyente. Vea lo que es el lugar celestial. La posición del creyente. Que si yo estoy preparado en oración, ustedes están preparados en oración, o la iglesia está preparada en oración y estamos listos para el mensaje, y nos hemos reunido como santos, llamados fuera, bautizados con el Espíritu Santo, llenos con las bendiciones de Dios, llamados, elegidos, estamos juntos en lugares celestiales ahora. Somos celestiales en nuestra alma. Nuestros espíritus nos han traído a una atmósfera celestial. Oh, hermanos, allí lo tienen, una atmósfera celestial. Oh, ¿qué pudiera suceder esta noche? ¿Qué pudiera suceder esta noche si estuviéramos sentados aquí en una atmósfera celestial y si el Espíritu Santo moviéndose sobre cada corazón que ha sido regenerado y ha llegado a ser una nueva criatura en Cristo Jesús? Todos los pecados están bajo la sangre en perfecta adoración, con nuestras manos alzadas a Dios y nuestros corazones levantados, sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, adorando juntos en lugares celestiales. Amén. Sí, Señor. ¿Ve? Él dice, ¿se han sentado alguna vez en uno? Oh, yo me he sentado hasta llorar de gozo y decir, Dios, nunca dejes que me vaya de aquí. Lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí, Señor. ¿Ve? ¿Qué significan esos lugares celestiales, hermano? La gente tiene una idea tan errada sobre eso. Creen que eso es una sensación, que es algo fantástico, algo mitológico, alguna magia. No, es la posición que tú tienes en la palabra. Es la posición del creyente. ¿Dónde estás tú parado ahora mismo respecto a la revelación de Jesucristo? ¿Dónde estás tú ahora mismo sabiendo qué eres en cuanto a Él? ¿Ve? Eso hace de usted
un ser celestial en su alma, porque somos celestiales en nuestras almas, dice el profeta. Allí es donde somos celestiales, no nuestros cuerpos, pero en nuestras almas somos celestiales. Y al reunirnos como predestinados, llamados fuera y posicionados en nuestra promesa, traemos la atmósfera celestial a la escena. Por eso es que el profeta dice, un predicador cuando se para delante de una congregación que está orando, que ha estado orando, que ha estado en contacto con esa atmósfera celestial, de cierto se oirá del cielo. No se para aquí, uno está en contacto, entra en ese canal espiritual, en ese canal celestial. Pero, ¿qué produce? ¿De dónde viene ese canal celestial? Viene del corazón del creyente, del alma del creyente, porque allí es donde están lugares celestiales en Cristo Jesús. Usted llega a posicionarse de eso, usted llega a pararse allí, reconoce su identidad, sabe que usted es parte de ese lugar celestial. Alabado sea el nombre del Señor. Usted sabe que está allí parado. Reconoce. Y todo pecado queda bajo la sangre del Cordero. Y entonces verdadera adoración surge del corazón. Verdadera adoración viene. Porque son corazones levantados y limpios para el Señor. Sin ninguna duda, sin ningún tipo de añadidura, de religiosidad, de denominación, sencillamente son simientes originales entrando en el lugar que Dios escogió para ellos. Amén, sí, ¿ve? Así que todo queda bajo la sangre del Cordero. ¿Ve? Ahora, nos podemos sentar en esos lugares celestiales, en Cristo, y quedarnos allí, posicionarnos allí hasta que nuestros días aquí en la tierra ya no sean más. ¿Por qué? Porque cuando ese día llegue, lo único que sucederá es que regresaremos físicamente a nuestra condición original en la cual fuimos creados. Nosotros no fuimos creados en este cuerpo. Fuimos creados en un ser celestial, en una simiente, un atributo de Dios, un cuerpo no hecho de manos. Cuando nuestros días terminen aquí, lo que va a suceder sencillamente es que usted tomará esa forma original, ese lugar original, y esto caerá. Eso es todo. Estos días yo conversaba con mi esposa y con la hermana María, la hermana Raquel y la familia Avión de allí conversando sobre estas cosas. Yo les decía, fíjense, hay un lugar, cuando el Señor Jesús se fue, Él dijo, yo iré a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que eso lo llevó a Él a la sexta dimensión. Cuando los creyentes de las edades partieron, durmieron, ellos llegaron, entraron a la sexta dimensión y allí estaban esperando hasta que fuera manifestada la promesa, la resurrección del Señor, la venida de Él a la tierra. Allí estaban en la sexta dimensión. Y allí fue donde William Branham los encontró, cuando él tuvo aquella experiencia que él llamó más allá de la cortina del tiempo. Él entró en un lugar donde él vio a aquella gente celestiales, que lo llamaban mi precioso hermano. Y él preguntó si todos eran Branham, y él dijo, no, esos son los que tú has traído al Señor. Y él vio una mujer, una joven, que lo abrazó y le dijo, mi precioso hermano. Y la voz le dijo que ella era de 90 años cuando el profeta la llevó a Cristo. Ellos estaban allí en ese lugar.
Y él dijo, yo quiero ver a Jesús. ¿Dónde está él? Y él dijo, el ángel le dijo, no, él está más arriba. Pero cuando él venga, él vendrá primero a ti. Y entonces tú serás juzgado con los tuyos. Y el profeta preguntó, ¿y Pablo entrará? Él dijo, seguro Pablo entrará. Él dijo, si Pablo entra, yo también entro, porque yo prediqué lo que predicó Pablo. Y todos los que estaban allí en ese lugar clamaron, en eso estamos confiando. Pero esa es la sexta dimensión. Pero hay una séptima dimensión. Y esa séptima dimensión es Dios. Y cuando Él vino y los sellos fueron abiertos, ese lugar de reposo donde entraban los que durmieron en Cristo, ese lugar, la sexta dimensión, quedó vacío. Porque se cumplió la promesa, se cumplió la profecía, y Él entró allí y dijo, alzaos, oh puertas eternas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, es el Rey de la Gloria. Y cuando Él desciende con el libro, Él viene en un caballo blanco, con un nombre escrito en su muslo, y ese nombre es el Verbo de Dios, la palabra encarnada. Y cuando Él desciende, Él viene en un caballo blanco, y las huestes celestiales le seguían a Él en caballos blancos. Él venía con todos esos que durmieron en Cristo. Por eso la Escritura dice en Apocalipsis, bienaventurados los que de aquí en adelante parten en el Señor. ¿Por qué? Ellos ya no van a la sexta dimensión. Ellos no van a un lugar de reposo. Ellos entran directamente a la tierra, porque ellos vinieron de ese lugar celestial, de esa sexta dimensión. Cuando Él abrió los sellos, los trajo de vuelta a la tierra. No al globo terráqueo, pero los trajo a la tierra, a su lugar original, a la séptima dimensión. ¿Ven? Y ahí están ahora mismo. Por eso cuando el creyente hoy parte, deja su habitación, él no necesita ir a un lugar de reposo, él entra directamente a la promesa. Entra directamente a su cuerpo, donde puede comer y puede beber, donde él puede disfrutar de todo. Y están en medio nuestro, solo que en otra dimensión, en una dimensión celestial. Somos celestiales en nuestras almas. Ahora, hablábamos sobre eso porque había una pregunta muy tremenda. Y es que a veces uno siente, uno sabe que nuestros hermanos que han partido, que ya no están aquí con nosotros, uno sabe que están a nuestro alrededor. Yo le decía a mi esposa, quizás la gente nos escucha hablar de esto y piensa que estamos hablando de espiritismo. Piensa que estamos hablando de fantasmas, de que el espíritu está por aquí. No, no es el espíritu. Es una dimensión diferente. Es una tierra. ¿Y qué es lo que sucede? Que usted en su alma, usted se ha acercado a esa naturaleza divina y por eso es sensible a esa dimensión. Este cuerpo usted lo limita. Este cuerpo lo limita. Pero tu alma, que es celestial, es sensible a esa dimensión. Por eso tú sabes que allí hay algo en donde se mueven tus hermanos, en donde se mueve Dios mismo. Tú eres sensible a eso. Y no es espiritismo.
No es que el espíritu del hermano va a venir por aquí y te va a hablar. No, no, no es eso. Es que tú eres sensible a eso porque la naturaleza celestial está en ti. Solo que el cuerpo de carne te limita. Pero cuando este cuerpo de carne cae, tú entras a ese cuerpo celestial. Entonces puedes ver la realidad de todo. Porque esto es una sombra. Eso es tremendo. Y a veces es confuso para la gente, y es polémico, pues la gente a veces toma actitudes que uno prefiere evitar. Correcto, ¿ve? Pero es una dimensión real y está sobre la tierra, porque Él dijo que Él los trajo de vuelta a la tierra. ¿Ve? Solo que nosotros no lo podemos ver porque nos limita nuestra naturaleza terrenal. Pero por cuanto lo celestial está en ti y se mueve en ti, entonces tú notarás que tú eres sensible a esas cosas celestiales. Por eso que les he dicho nuevamente, crean en lo sobrenatural. Que es sencillo, que es humilde, que se mueve en las esferas celestiales de una manera sencilla y simple. Pero son experiencias que el creyente vive, tiene que vivirla porque es parte de ella. ¿Ve? Así que cuando ese día llegue, lo único que sucederá es que regresaremos físicamente a nuestra condición original en la cual fuimos creados. ¿Ve? En un cuerpo no hecho de mano. ¿Por qué? Vea, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo fue que nos escogió? Antes de la fundación del mundo. ¿Dónde nos escogió? En Él, en Cristo. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes de crear al hombre, antes de Él mostrar ese atributo, antes de Él tener un hijo, antes de que hubiese una molécula, antes de que hubiese un ángel, antes que hubiese nada, Él fue Elohim, que significa el todosuficiente, el omnipotente, el autoexistente, el que existe en sí mismo. Eso es Elohim. ¿Ve? Él era Él y solo Él. No existía más nada. Sí, cuando Él ni siquiera era Dios. ¿Ve? Él era Elohim. Pero luego de sí mismo Él produjo un atributo. Y ese atributo son sus hijos. En sí mismo Él los creó y los escogió para predestinación. En sí mismo. ¿Sí? Así que nosotros somos ese atributo. En nuestras almas. No en nuestros cuerpos, pero en nuestras almas ese atributo está allí, que fue escogido en Cristo. Fíjese, el profeta dice en la página 18, el párrafo 100, gloria al Señor. Párrafo 100, la página 18 del libro de adopción, parte 1. Dice, pero en Génesis 2, cuando Él hizo al hombre, Él dijo, yo soy JVHU, Jehová, que significaba, yo soy el todo existente, quien he creado algo tomado de mí mismo, para que sea hijo mío, o un pequeñito temporal, o aficionado mío. Gloria, ¿por qué? Jehová
significa que Él le dio al hombre que fuera un Dios aficionado, Dios amateur, como dice. Porque Él es Padre, Dios, y Él hizo al hombre un Dios aficionado, así que Él ya no es autoexistente, Él existe con su familia. Elad, Elohim. Ahora Él es Jehová. Jehová significando el que existe con su familia. Primero el que existía en sí mismo, ahora es el que existe con su familia. Ahora Dios hizo al hombre para que fuera el predominante sobre toda la tierra. Él tenía dominio y la tierra el dominio del hombre. ¿Es eso escritural? Entonces, si ese era su dominio, Él era Dios sobre la tierra. Él podía hablar y así era. Él podía hablar esto y así era. Allí está Él, Dios, Jehová, el que una vez existía en autoexistencia, pero ahora existe con su familia y sus pequeñitos con Él. Allí lo tienen. Él pasó de ser el que existía en sí mismo, el autoexistente, a ser el que existe con su familia. ¿Y quién es su familia? Esposo, esposa, existiendo con sus hijos manifestados. ¿Ve? Sus hijos manifestados. ¿Ve? Por eso Él sacrificó el cordero y lo manifestó en los postreros días. ¿Ve? ¿Ve? Cuando toda su familia tenía que ser manifestada. Eso no puede ser manifestado en el tiempo de Moisés, ni en el tiempo de Jesús. Tenía que ser manifestado en los postreros días. Porque era cuando su familia iba a estar completa. Cuando el esposo y la esposa estuvieran juntos para dar a los hijos. Allí estaba su familia, allí aparecería el cordero. La culminación de todo. Vean lo que dice Primera de Pedro capítulo 1. Vamos a leer allí. Primera de Pedro capítulo 1. Gloria al Señor. Primera de Pedro 1, vamos a leer el verso 17. Vea cuán claro aparece en las Escrituras. Primera de Pedro 1, 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Ve? Si invocáis a ese por Padre, entonces conducíos con temor durante toda su peregrinación. ¿Dónde estamos nosotros en este momento? En esa peregrinación, en un cuerpo que no es nuestro cuerpo. Pero vamos a ese lugar de origen. O estamos entrando en ese lugar de origen. Luego el verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Fíjese, ¿cuándo fue destinado el cordero? Antes de la fundación del mundo. Entonces dice, ustedes fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, no por oro y plata, sino por la sangre preciosa del cordero, que fue destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días. ¿Ve?
manifestado en los posteriores tiempos por amor de su familia, por amor de sus hijos, por amor de su esposa, porque era en ese momento cuando iba a ser manifestado. Entonces, como ellos fueron manifestados en los posteriores tiempos, el Cordero también fue manifestado en los posteriores tiempos. Ese Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y dice el profeta, en la página 19, el párrafo 105, ¿cuándo fueron puestos nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero? Cuando el Cordero fue inmolado antes del principio del mundo. Cuando Dios era Jehová, Él, Elá, Elohim, el autoexistente, así como un diamante muy grande, y Él no podía hacer nada más, pero adentro de este diamante, sus atributos había un Salvador. En estos atributos, dentro de Él, había un sanador. Bueno, no había nada que salvar y nada que sanar, pero sus atributos lo produjeron. Usted fue el que hizo a Dios un sanador, fue el que hizo a Dios un salvador. ¿Ve? Así que entonces, antes del principio del mundo, cuando Él sabía que el gran despliegue de Él aquí, que Él sería un salvador, que Él vendría y sería hecho carne y moraría entre nosotros, y Él sabía que por sus llagas seríamos curados, Él inmoló al Cordero en su libro antes del principio del mundo y escribió el nombre de ustedes en ese libro antes del principio del mundo. ¡Oh, gloria! ¿Ve? Todo fue hecho allí antes del principio del mundo. ¿Ve? Todo fue creado allí. Note, en el principio, por cuanto sus atributos estaban en Él y tenían que ser manifestados, Él destinó al Cordero y lo sacrificó antes de la fundación del mundo como una propiciación. Entonces tomó la sangre y con esa sangre escribió nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero antes de fundar el mundo. Y eso es elección. Él eligió allí a cada uno de ustedes. ¿Ve? Mire, elección mira hacia atrás, dice el profeta, ¿sí? Hacia el principio. Y predestinación mira hacia adelante, hacia nuestro destino en donde estamos con Dios. ¿Sí? Mire, en términos terrenales, yo nací pecador. Nací siendo una espina. Eso es lo que somos. Pecadores por naturaleza. Pero al mirar atrás por elección, hallamos que Dios nos escogió por su gracia. Y nos escogió en sí mismo para ser santos y sin manchas delante de Él. ¿Ve? Entonces eso me coloca en predestinación. De pecador por naturaleza a santo y sin mancha por causa de la elección. ¿Okay? Entonces, de aquella espina que nació en pecado, he sido transformado a un grano de trigo por su gracia, que es el lugar en donde yo voy, en el lugar donde estoy parado. ¿Okay? De manera que elección mira hacia atrás y predestinación mira hacia adelante, hacia lo que somos en Cristo. ¿Ve? Fíjese, Dios, antes de la fundación del mundo, eligió que esa espina se convertiría en trigo. Eso es elección. Yo nací una espina, pero Él ya me había elegido como un trigo. ¿Sí? Entonces, ahora que sé que no soy una espina, que soy un grano de trigo, porque estoy mirando hacia su elección, ¿ve? Miro hacia atrás y veo que Él me eligió como un trigo. ¿Ve? Entonces, Él colocó mi nombre en el libro de la vida del Cordero y yo
siendo hoy una espina, miro hacia esa elección y veo que Él colocó mi nombre allí como un grano de trigo. Antes de la fundación del mundo, Él me escogió como un trigo. Hizo la propiciación por medio de su propio Hijo, el Cordero, para que la espina fuera entonces trigo en predestinación. ¿Sí lo ven correcto? ¿Ve? Entonces ahora sé lo que soy. ¿Y a dónde voy? ¿Por qué? Porque soy predestinado para hacer eso, un grano de trigo. Entonces puedo mirar mi elección allá y puedo mirar mi predestinación aquí, de lo que soy, de lo que realmente soy. ¿Ve? Entonces, eso me posiciona. Eso me da una posición que me coloca en Cristo bajo una naturaleza celestial, llevándome de nuevo a eternidad con Él. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio ya antes de la fundación del mundo. Ya Él pagó mi precio, por lo cual ya yo puedo acceder a lo que yo soy realmente. Trigo y no una espina. Santo y sin mancha delante de Él, y no un pecador por naturaleza. Ahora, las luchas del camino me llevan a pelear contra esta naturaleza, pero sabiendo que soy un grano de trigo que no puede caer, que no puede ya volver atrás, sino seguir adelante. Como dice el canto, lucha tras lucha, victoria tras victoria. Estamos en Él, estamos en Cristo Jesús, predestinados en Él por elección. Él nos eligió. Eso es todo lo que pasó. De todo el mundo, de los millares y millares, Él lo eligió a usted. Él eligió a un Armando, a un Jesús, a un César, a un Ricardo, a un Pedro, a una Claire. Él los colocó allí, los eligió. Y cuando desplegó al Cordero, la elección produjo la predestinación. Y usted sabe ahora dónde va, dónde está parado, en dónde se está posicionando. Gloria al Señor. ¿No es eso hermoso, hermano? ¿No es eso glorioso para nosotros? Que siendo de la nada, siendo nada, Dios nos colocó en un lugar privilegiado. Oh, gloria a Dios. Mire, la página 20, el párrafo 109. Dice el profeta: entonces, Él descendió y lo puso sobre sí mismo. Y mientras Él hizo eso de esa manera que Él pudiera salvarlos a ustedes, quienes quieren ser salvos. ¿Ven ustedes lo que quiero decir? Por previo conocimiento, el Dios infinito, que sabía todas las cosas, vio al Cordero, y Él inmoló al Cordero antes del principio del mundo. Y Él puso sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Y Él vio lo engañoso de Satanás, lo que Él iba a hacer. Así que Él puso sus nombres allí. Y Él dijo que el anticristo sería tan religioso, tan bueno, un individuo tan fino, un hombre tan inteligente, un hombre tan religioso, que Él engañaría a los mismos escogidos si fuera posible. Pero es un imposible, porque sus nombres fueron preordenados antes de la fundación del mundo. Por elección, Él los escogió, y por predestinación, ellos saben a dónde van. Allí lo tienen. ¿Ves? Por elección, Él los escogió, y por predestinación, ellos saben a dónde van. ¿A dónde es que están caminando? ¿Ves? Él, siendo autoexistente, por previo conocimiento, nos vio antes de que el mundo fuera. Y siendo Él el Salvador, su atributo tenía que producir algo que Él pudiera salvar. Y eso es usted. Por eso es que el mundo no puede ser salvo. Porque el que produjo el Salvador fue usted.
siendo un salvador, y no había nada que salvar. Entonces su atributo produjo algo que pudiera ser salvado, y eso es usted. Algo que puede ser salvado. Y por eso fue que él sacrificó al cordero. ¿Ve? Sacrificó al cordero. ¿Por qué? Porque él ya había visto que alguien iba a ser salvo. Y ese alguien es usted. Se encontró con usted mismo allí cuando vio su salvación. Se encontró con su misma naturaleza cuando vio al cordero que fue sacrificado por usted. Así que tenía que producir algo que él podía salvar. Y entonces nos conoció a nosotros. Nos conoció. Cuando su atributo produjo algo que podía ser salvo, él nos conoció. Y allí sacrificó al cordero. ¿Sí? Para traer a aquellos que podían ser salvos, que querían ser salvos, que creerían en él, que lo recibirían. No a los que no lo recibirían. No a los que no lo recibirían. Dice el profeta, Adopción, parte 1, página 20, el párrafo 110. Ahora, ¿quién pudiera dudar eso? Eso es lo que Pablo dijo. Esa es la escritura de Pablo. Ese es el escrito de Pablo. Eso fue lo que él le enseñó a su iglesia. La iglesia en posición antes de la fundación del mundo. Cuando Dios, vea esto, cuando Dios en su dolor de parto estaba dando a luz, dándonos a luz a ustedes. Vea, Dios con dolor de parto. ¿Quién es ese Dios con dolor de parto? ¿Quién es el que tiene dolor de parto? La esposa. Entonces, en la eternidad, en el principio, Dios, en su dolor de parto, estaba dándolo a luz a usted, sabiendo lo que ustedes harían, sabiendo la decisión que ustedes tomarían, hermano, sabiendo que usted tomaría el lugar que le corresponde. Él lo dio a luz en dolor de parto. Él los colocó en posición dentro de su propio cuerpo. Dentro de su propio cuerpo, por medio de dolores de parto, Él los colocó en posición a usted. Para ser un ama de casa, para ser un agricultor, para ser un predicador, para ser un profeta, para hacer esto, para hacer aquello. Él los colocó en posición. Entonces, cuando hemos salido de la tierra del ajo de Egipto, a través de santificación y somos metidos en la tierra prometida, siendo bautizados, porque la promesa de Dios es el Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. Entonces Dios, habiendo predestinado a la iglesia, Él dijo, y toda la gente, habrá millones de millones que andarán muy religiosos y serán engañados. Los únicos que no serán engañados serán aquellos que han entrado en la tierra prometida, quienes antes de la fundación del mundo tenían sus nombres puestos en el libro de la vida del Cordero y han venido a la tierra prometida y la están disfrutando. Amén, sí, Señor. ¿Ve? ¿Cuántos están disfrutando esa tierra prometida, hermano? ¿Cuántos saben que esto es la verdad de Dios? Que Él lo escogió a usted antes de la fundación del mundo. En algún lugar de tu corazón, de tu alma, tú sabes que tú pertenecías a Él allá en el principio, porque Él te posicionó en su propio cuerpo por medio de dolores de parto. Y cuando esas luchas vienen y el sufrimiento apremia,
y las dificultades se ponen intensas, esos no son más que dolores de parto en la cual Dios te está posicionando para que creas en Él, para que confíes en Él, para que lo pongas a Él primero. Son tus dolores de parto. ¿Ves? Naciendo de la palabra, naciendo de una experiencia personal con el Señor. Y allí es donde estamos posicionados, allí es donde somos identificados. Esos dolores de parto que producen una vida. Qué tremendo cuando esa madre, después del dolor de parto, entonces recibe a la criatura, a su bebé. Oh, hermano, es lo más hermoso, es lo más tremendo para una madre. Así mismo es Dios, después de los dolores de parto, porque fueron sus dolores de parto los que nos produjo a nosotros. Poder ser manifestado, poder ser posicionado en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Cuántos creen en eso? ¿Cuántos saben que han sido posicionados en Él? Gloria al Señor. Vamos a estar de pie para dar gracias al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias nuevamente, Señor, por bendecirnos, por traernos, Señor, delante de tu presencia y colocarnos en esos lugares celestiales, Señor, donde solo tú, Padre, eres el Rey, eres el todo en todo, Señor. Sin ti nada podemos hacer, Padre eterno. Tú eres nuestro norte, tú eres nuestro guía, Señor. Hoy en ti estamos posicionados. Tú eres la palabra revelada y te alabamos por eso, Señor, por llenar nuestras almas de regocijo, de sabiduría, de entendimiento, Señor, de ti. Padre, aparta de nosotros toda religiosidad, aparta de nosotros toda soberbia, toda iniquidad, Señor. Permítenos ser mansos y sencillos, humildes, Señor, que nuestro testimonio sea tu testimonio, Padre eterno. Perdona nuestras fallas y errores, Padre eterno. Perdónanos cuando tropezamos con las acechanzas del enemigo, nos dejamos vencer, Señor. Padre, pero permítenos levantarnos, tomar de nuevo la palabra, tomar la espada de tu poder, Señor. Oh Padre eterno, y con ella poder derrotar al enemigo en amor y en sabiduría, en paz, en revelación. Padre, concédelo en el nombre de Jesucristo. Bendice este pueblo que ama tu palabra, Señor. Bendice a los que están lejos, Padre. Permite que su regreso sea pronto, Señor. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, Padre eterno. Que tu gracia sea con ellos, que tú les sustentes y les sostengas, Padre, donde quiera que estén. Lo pedimos para gloria tuya, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesucristo. Ahora llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y el próximo servicio, Señor eterno, te rogamos que tú lo bendigas, que tú nos prepares para ello, Señor. Oh Padre eterno, permítelo en el nombre de Jesucristo. Ahora nos vamos, pues, regocijados, confiando en tu promesa y en tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bueno, estamos pues agradecidos a Dios por todo. Que Dios les bendiga hasta el próximo culto.